Ngayon araw po mga amigo ay masusubukan po natin si Mami Cookie sa pag-i-English po mga amigo. Kasi kapag pumunta po siya sa Pilipinas ay wala pong magta-translate sa kanya. Siya lang mag-isa. O ayan, natatanong tayo ni Bedjo. Bedjo no, preguntar Mami Cookie. What is your name? My name is Cookie. Galing! Sis, sabi yan, no? Alam niya pala eh, oh. Ang sarap dito tumambay mga amigo sa bahay nila Mami Cookie. Sabi ko nga napakaganda ng ano. Bedyo may balon dito eh. Nakita mo ba? Balon. May poso. Pero todo tu pamilya pwede venir aquí. Sí, que es mi mamá, que está en España. Ay, tu mamá dónde vivir? Antes. Viví antes en Inglaterra. Después de Inglaterra, ella vive en Zaragoza. Nanay niya nakatira sa England. Tapos pumunta sa Espanya, sa Zaragoza. Pero aquí, antes, no, tu mamá está aquí, no? Cuando tu mamá bebé. Sí. ¿Dónde vivir? En la casa familia. ¿Dónde casa familia? Cuando tú entras, Esto? sí. Ah. Casa familia. Ito daw, casa ng pamilya daw ito. Sí. Yung part na to. Sí, de familia. Casa de familia, esto tiene bar? No, sí. Sí. Concha, ¿qué tu relación? Nada. Concha, sí, familia también. ¿Tu familia Concha? Sí. ¿Y Esther? También. ¿La verdad? Sí. Sí. Familia con mi abuela. Familia de tu abuela. Sí. Esther, hacer mi chisme aquí. Sí. ¿Tú sabes? Yo lo vi en el video. Alam niya, kamag-anak ko rin sa Esther. Sí. Sí, sí. Pero Concha y Esther hacer chisme conmigo. Sí, hablan Pero ahora bien. Ah. Ahora bien, no tiene problema porque yo mandar cosas para él. Yo hablar con Concha y Sí. Esther, Concha, yo hablando con Concha. Concha, no hacer chisme conmigo. Yo vine aquí para solo preparar comida para los niños. Sí. Yo no tengo porque pensaba yo hacer mal con de comida. Sí. No está bien, sí. Porque cuando yo hacer mal con comida, ella no sabe, yo solo extranjero aquí. Yo tengo miedo. Yo no puede hacer mal. Tú sabes, no? Es así. Yun. Di ba kasi medyo, di ba, iniisip nila, ginagawa ko ng masama yung about sa food nila. Ngayon, ay, sabi ko, nag-usap ko ni Concha, huwag niya akong pag-isipan ng ganun. Pero ngayon, okay na kasi. Baka kasi iniisip nila, meron akong gustong gawin sa mga bata. Pero ahora no tiene problema. Porque cuando hay tiempo, yo mandar todo comido, arroz, congelados, para, porque no hay mucha gente aquí comer un vez, Sí. así. Sí. Mira, hay gente aquí, niños, sin comer, también sin medicamento. Sí. Cuando enfermo, Sí. problemas, Sí. sí. Después, tú sabes, ¿no? Cuando hay tiempo, Filipinos mandar comida y congelados, arroz, así, para todo gente aquí. Yun, sabi ko kay Mami Cookie, nagbibigay ako ng mga Pilipino, nagbibigay ng mga pagkain, mga frozen items, tapos mga bigas para sa mga tao dito. Kaya sana hindi pag-isipan ng masama kasi wala naman ginagawang masama, yun nga ang sabi ko. Pero nagulat ako, kamag-anak din pala niya sila Esther. Hindi ko siya kung kamag-anak niya si Esther, si Ate Rosa, kamag-anak din ito, Belgian, ano? Tu sabe Rosa? Rosa, esto trabajadores de EGTC. Esto moza. Pero ya no trabaja con vosotros ahí. Tiene cuerpo así. Gorda. Sí. Tiene muchas niñas, viven kilómetros 5 ahí. Sí. Pues ahí está era su marido, ese que te he dicho mi tío. Era su marido. Asawa pala ni Ate Vivía Rosa. aquí. Asawa ni Ate Rosa yung tito nito. Sí. Ah. Tienen 3 niñas. Sí, Pero, vivía aquí. sí, pero Rosa tiene mucho niña. Sí, pero con mi tío tienen 3. Sa tito niya. Iba din ano pala ni Sí. ni Mami, yung tito ni Mami Cookie. Pero usted bien, esa niña de Rosa.
Sí. Guapa. Sí. Sí. Oo. Niña de guapa. Niña Ese es de... el papá. Ah! Él estaba ahí arriba. Tatay pala niya yung tiyo. Sí, mi tío, el que vive aquí cuando no estoy. Si ano ba nun? Nakalimutan ko na. Yung mga anak ni Ate Rosa pala ay yung tito nito ang tatay. Napakaliit ng mundo, no? ¿Y ahora dónde trabaja ahora Rosa? Rosa trabajar ETC. Piscina. Oh, si sacar de... ¿Tú has visto el video? Sí. Rosa? Sí. Sí. Sí, Nakikita cuando niya sa estaba ahí video. con vosotros Sí, ahí. con Todo Mosa. Sí, por eso el día que yo no la veía, yo pregunté a mi tío, Rosa Mbanga, le llamó nombre de país Mbanga, Ajá. se llama Mbanga, Ajá. el nombre de pueblo. Sí. Y dije que pero Mbanga no trabaja, dice no Cookie, ya le han cambiado de sitio. Kamag-anak pala ni ni Mami ko sila Ate Rosa, sila Concha, sila Este, nagkadikit-dikit no. Lapit na no. Kaya Aquí na Okumba. Familia. todo aquí de Okomba pamilya. Rosa esa, si mi hermano no había muerto, mi hermano y Rosa serían hermanos, porque mi mamá tuvo hijo con papá de Rosa. Ese niño murió, ya estaba así. Ano daw daw? Naintindihan mo? Ano? Yung padre ni Rosa, papa. Yung tatay ni Rosa? Papa de Rosa? Sí, tuvo hijo con mi mamá Iho. y murió. Namatay na. Tatay ni Rosa, anak ng Mama niya. iho to mama? Sí, Oh. el niño murió, estaba así de pequeño. Oh. Pero, Magkamag-anak nga sila, ano? Los de Rosa vivían aquí al lado, al otro lado ahí, Antes. antes. Dati raw dito nakatira si Rosa. Sí, ahí vivía. May binanggit ako dating video na sabi ko yung mga kamag-anak ni ito ni Mami Cookie, hindi siya kinakausap. También Concha to no hablar contigo? No, no hablamos. Esta también no hablar? Ito pala yung sinasabi, sila Concha din yung ano. Mira, todo aquí. Todo aquí, No no? habla conmigo. Yan. Lahat daw dito hindi siya kinakausap. Ganun pala, Yung pala yung dating kinukwento niya, hindi siya kinakausap. Pero tú no hacer mal, no? No. Tú no hacer mal, pero no. Solo esto yo ha dicho antes. Cuando tu vida sube, cuando Sí. tu vida, ejemplo, tu ayuda de España, otro Sí, país, sí. después cambiar persona, Sí, no, cambiar persona. hasta a veces la gente que cuando estabas aquí ya te ven, ya pasan así sin saludarte. Sin saludar. Ujú. Tú dices, pero ¿qué es lo que le he hecho? Sí. Por eso tú solo está en casa. Sí. Kaya nasa bahay lang daw siya. Ikaw- Ito na ir la playa. Me caso de playa, desde niña me caso de playa. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no paseo? Como yo no bebo, Si no quiere pasyar. Solo está en casa. No? estoy en casa. Oh, Porque si vas en un bar a beber, Beber. a mí yo No quiere. bebo. So siya tanong kung nagpupunta siya sa may playa o sa may dagat. Hindi raw. Ang sabi niya ay siya daw ay ang sabi niya ay nandito lang daw siya sa bahay. Tapos sabi, ang gusto lang niya nasa bahay lang daw siya. Ayaw niya daw lumibot-libot. Pero nakakagulat, diba? Kasi may kinukwento siya nung nakaraan, sabi niya, mga kapitbahay daw niya, hindi siya pinapansin, tsaka yung mga kamag-anak niya. So, lahat daw nakapaikot dito sa bahay nito ay kamag-anak niya. So, pero Chamame, ¿tú tienes relación con Chamame? Sí. ¿Qué? Relación de amistad. Ahora estamos juntos con vosotros más. ¿Sabe a qué horas un tía me salió aquí? Pero, Chamame, tú no pamilya? No. No, Otro parte. Otra parte. otra parte. Otra sí. parte. Sí. Aquí de Okumba, ¿cuánto familia? ¿Mucho? Mucho. ¿Sabe de que anteriormente en África se construían como hermanos en un solo terreno? Hermanos, así. Sabi ko kung... Porque desde ahí, Mhm. familia directo. Mhm. Desde, donde se come comida aquí. Es la terreno del hermanito de mi abuelo. Y otro aquí. así, ¿Dónde? Donde conocí. Restaurante. Sí. Estos restaurantes senegales, esto, Sí, terreno... todas esas casas son mis tíos. Ibig sabihin isang pamilya lang talaga sa Okumba. Pamilya, sí, Maraming familia. pamilya dito sa Okumba pala, tapos, pero malaki yung terreno, malaki yung Sí, lupa. sí. Grande Sí, terreno, y cada hermano. hermano, Sí. pero solo pamilya, no? Familia, sí. Ejemplo, chamame, mame, pamilya, esto parte. Sí, sí, así. Ah, así. ayun. Oo.
So, iba-ibang iba-ibang lugar dito, iba-ibang pamilya, pero ang bawat lugar may sari-sariling kumbaga community Bedyon. O kunyari parang kasi malaki ba ang Kumba? Ukuko. Malaki din no. Iba-iba siguro. Pero antes cuando esto todo terreno, sí. Bosque antes. Bosque sí. Pero sin papel, no? Sin papel. Pero después cuando tiempo arreglar papel. Papeles para evitar problemas, porque anteriormente Ajá. Ahora todo tiene papel. sí, no todos. No todos. Yo aquí sí tengo papel. Está bien, tiene papel. Como Chamami. Sí, yo tengo Sí. papel. Pero no todos tienen papel. No. Ah. Porque anteriormente se no tú aquí. Aha. Así Mas mayor tiene papel. Lahat pala ng mga bahay dito, lahat pala ng lupa dito, yun hindi may papel, no? Kumbaga hindi rehistrado. Kumbaga walang titulo, no kontrato no papel. Muchos no. Muchos yo no. Sí. Yo tengo título de Oo, ibig sabihin pala, sabi ni Mami Cookie, hindi daw lahat ng mga dito. Hindi lahat ng mga tao ay may titulo ng lupa. Siguro mahal pag nagpagawa. Cuando hacer uno terreno de papel, de documento, mucho dinero. Mahal pala magpagawa ng titulo dito. Pero de terreno de bosque, para quién esto? Tiene terreno de bosque, ¿no? Sí. Para quién esto? Aquí. Sí, aquí. Mi abuelo. Abuelo. Mi abuelo sí que me dio. Después repartir. No repartir. No repartir. Solo cuando era ya con 17 años, 18, cuando tuve mi primer bebé, vino porque tenía problemas. Dijo, mamá, tú aquí. Soy la única que mi abuelo miró porque soy la primera nieta mayor. Yo soy la mayor. Mayor nieta. Sí. Tu abuelo Dar. Siya ang pinakamatandang apo. Kaya binigay sa kanya yung lupain na ito. Ang laki eh. Pero esto muy grande, no? Muy grande. Muy grande. Ano? Alas 2. Madaling araw. Alas 2 de madrugada? ¿Tu dormir? Sí. ¿Por qué? Viendo videos. No te digo de que de día así Mucho trabajo. Por la noche me pongo en la cama viendo los videos. Hasta alas 2 madrugada? Sí. Después, ¿qué hora tu despertar? A las 6. Hanggang alas 2 madaling araw nanonood siya ng video natin. A las 6. Asi. Kabis. Aha. No. Hanggang alas 2 na madaling araw, gumigising pa siya na alas 6. Mami Cookie, no? Cuando tú ir mi país, solo tú, no? España, la Pilipinas. So sabi ko kay Mami Cookie, pagpunta niya sa Pilipinas, ay mula Spain hanggang sa Pilipinas siya lang mag-isa. Cuando tú está en la inmigración de Pilipinas, no puede hablar español, porque no hay español en mi país. Sí, tú habla de inmigración. ¿Tú sabes inmigración? Sí. Inmigración de no hablar español. O yung sabi ko, pagka nasa Pilipinas siya, sa immigration officer, hindi siya kakausapin ng Espanyol kasi hindi sila nag-Spanish. Pero tu sabi English poco. Un poco. Un poco. Ayun, ayan. Tinatanong ko kung marunong siyang mag-English. Ngayon, tanongin natin Belgium kung kaya niya. No? Makakasagot siya sa mga simpleng mga tanong. Masukin din yan Pero kailangan niya, kasi si Mami nahirapan ako. Nung si Mami, ang tagal-tagal, nung pala, hinahanap ako ng... Oo. Hindi naman hinahanap ng translator. Nung ang tagal si Mami ron, hindi siya kinakausap kinausap siya ng immigration officer, hindi siya pinapansin ni Mami kasi nga hindi niya alam mag-English. Ngayon araw po mga amigo, ay masusubukan po natin si Mami Cookie sa pag-i-English po mga amigo. Kasi kapag pumunta po siya sa Pilipinas ay wala pong magta-translate sa kanya, siya lang mag-isa. So, kailangan yung mga simpleng English ay alam niya. Sabi daw niya ay marunong daw siya ng kaunti. Mami Cookie, no, preguntar tu inglés. Esperar que tu entiende o no. Esto pocos inglés. Poco. Ajá. Pichi. Tu sabes pichi español? Ayun, no? Pichi español pala. Para si Chamami rin pala, no? Pichi español ang alam ni Mami Cookie. Ayan, natatanong tayo ni Benjo. Benjo, no? Preguntar Mami Cookie. What is your name? My name is Cookie. Galing. Sí, está bien, no? Alam niyo pala eh, oh. Ang pagtanong doon, Ilang taon na?
¿Cuántos años? Ano, English? How old are you? Ajá. No lo sé. ¿Ah? Lo pondré en el papel. Sí. Él preguntará, how old are you? Hindi niya alam. Hindi niya alam. En inglés. Hindi niya alam sa English. How old are you? ¿Cuántos años? Por Tienes. eso, no lo sé. Ito na sabi, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso, Tu sabi, English, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, no? Aha. 6, Aha. 7. 7. 7. Ano tanong mo? Why you are here in Philippines? Oh, yeah. Ojo. ¿Tú no entiendes? ¿Por qué tú estás en mi país? Bueno, Aha. Naku, paano yung Belgium pag ganun? Kailangan yung translator. Translator? Kukuha? Meron sa Pilipinas. Ako may mga Pilipino siya kasama ka ng Espanya. Kusap sa Pilipino. Sí. Yo saber. Yo sé cómo va tú a hacer. Cuando tú estás en España, sí. después hay Filipino, está en el aeropuerto, ir mi país. Directamente avión. Filipinas, España, Filipinas. O España, otro país. Mi marido dice de que hay en España, no sé si Holanda y directamente Filipinas. Se tendría que preguntar. No hay problema. Yo tendría que preguntar en la agencia si hay vuelo directo. Directo más mejor. Porque hay gente de Filipino saber español, Sí. trabajar de español. Puede tú. Por eso, Ajá. Pilipino, Espanya. por Mucho eso es- hay mucho es- filipinos que sí. hablan Pwede. Yun ang pinanggawin, no? Kapag may kasama siya. Oo. Mas mejor así. Sí. Yun na lang, no? Mayroon siya kasama sa. Pero paano pag wala? Marami siguro. Porque a lo mejor, Ajá. cuando yo entre en el avión, Ajá. habrá filipinos dentro que Sí. vienen de España para ir a Filipinas. Mucho. Mucho. Por eso, Mas mejor, sí. y Kapag ganas, muchos hablarán español porque salen de España y van a Filipinas. ganun na lang. Kapag siya ay nagpunta ng Pilipinas, okay ba yung Belgium pag ganun? Kultura ko, mag-ibisita ko Oo. sa Pilipinas, pupunta ko aking friends sa si Raul. Ganun. Ganun lang naman, no? Kasama si Raul Francisco, taga Pero kailangan meron magka-translate sa kanya. Paano kaya? Kung dito na lang siya manggaling, mas okay? Doon lang, okay doon. Okay, papapasok naman yan, no? Oo. Doon lang translate yung mga Pilipino ng Espanyol. Sa Pilipinas? Oo, dito. Hindi na marunong mag-Russia na doon sa Pilipinas. Yun naman pala eh. Wala naman palang problema. No tiene problema. Cuando tú no hablar inglés. Porque antes, cuando mame está en inmigración, preguntar, mame solo así. Mame, ¿no? Cuando está en la inmigración. Y después preguntar de persona de inmigración, immigration officer. Mame habla nombre así. Mame solo así. No contestar. Uy. Sí, mami, no contestar, así. Después yo venir con tu mami, yo hablar con esta persona, ¿qué problema? Sí, yo hablar esto mi hermana, Sí. esto que quiere ir a mi país, Sí. quiere visitar, solo así, después ya está. Pero para ti no tiene problema porque No. tu pasaporte es España, ya está. sí, sí. Solo tú hablar, tú tienes amigo para Sino pupuntahan visitar, mo? yo Ano pangalan? mismo. Sí. Y habrá también muchos españoles en el avión. ¿Por qué? Porque con que van muchos españoles en Filipinas, sí. Aha, sí. Oh. Ayun. Hindi naman siya natatakot. Pero tú no tienes miedo, no? No. Hindi na siya tatakot pagpunta ng Pilipinas mag-isa. Sí, esto es importante. Tú no tienes miedo cuando tú ir mi país. No. Aha, está bien. No. Aha. So, ayun po mga amigo. Sana wala maging problema pag nasa sa immigration officer na siya sa Pilipinas. So, ang dami natin natutunan at nalaman kay Mami Cookie ngayon, mga amigo. So, papaano siya nga pupunta sa Pilipinas na direct flight daw po kung meron. Titingnan po natin mga amigo. Pero sure na po na mapunta po siya sa Pilipinas. So, Mami Cookie, esto no, broma, esto la verdad. Esto siguro to irme país, no? Okay na. Sigurado na mapupunta na siya sa Pilipinas. Abangan po natin si Mami Cookie. Salamat po mga kababayan. Adios. Adiós. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.